Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a este video en el cual quiero hacer un eco al último programa de Mesa Redonda que trabajó el tema de la música protestante. De entrada quiero hacer la aclaración que si usted en este video entiende algo contrario a lo que dicen en el programa Mesa Redonda, usted estaría entendiendo mal este video. Simplemente quiero hacer eco, pero no quiero repetir lo que ya se dijo. Fueron muy claros y muy correctos en lo que hablaron sobre la música protestante. No hay que escucharla, no es prudente, no es sano. Lo que quiero hacer en este video es una aclaración un poco más amplia del tema. Así que espero me puedan seguir en esta explicación. De entrada lo que hay que decir es qué es el ser humano, de dónde procede la música. Porque del ser humano procede la música, y el ser humano, según nuestra creencia católica, nuestra creencia cristiana, nosotros los seres humanos somos creación de Dios, imagen y semejanza. De la semejanza podemos hablar en otra ocasión. Hablemos de la imagen, es decir, somos imagen de Dios, creados por Él, a su imagen. Por lo tanto, es obvio concluir que en nuestra naturaleza humana existe el deseo de acercarnos a Dios. Un deseo que está oculto, un deseo que no es claro para nosotros, pero que está allí. Y se puede descubrir, si usted hace un estudio de cualquier cultura, de cualquier civilización, encontrará que en cualquiera de ellas, anteriores o actuales, existía un instinto, un impulso vital hacia Dios. Existía una necesidad de Dios. Existe una necesidad de Dios en cualquiera. Es más, si usted quiere ver el modo de existencia de un ateo actual, verá que en la práctica es un agnóstico y que por lo tanto lo que no desea llamar Dios lo llamará de otras maneras. En las civilizaciones antiguas siempre hubo una presencia divina que no era simplemente el emperador, sino que era algo trascendente. Por lo tanto, es natural en el ser humano el tender a Dios, tender hacia Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con la música? Bueno, vamos por pasos. En primer lugar, tenemos que decir que la humanidad es eso, que ya hemos dicho, aquello que tiende a Dios porque es imagen de Dios. En segundo lugar, debemos aclarar que el ser humano se expresa, se comunica, se construye a sí mismo a partir de muchas dimensiones. Hablaríamos de lo político, de lo económico, pero principalmente nos interesa hoy en este video la parte cultural. La cultura es todo aquello que crea el ser humano para expresar su identidad, su ser más íntimo. De esa manera, en la cultura estará representada el ser más íntimo del hombre, que es precisamente tender hacia Dios. De modo tal que en todo lo que es cultura humana encontramos esculturas, arte escénico, música, y en toda esa música habrá en parte, por lo menos, algo que nos muestre cómo el ser humano de esa cultura, de esa época, de ese lugar, tendía hacia Dios. Vemos entonces, por ejemplo, que en las esculturas de los imperios antiguos existían figuras no precisamente humanas que representaban seres diferentes. En muchas culturas eran antropomorfas, en otras culturas eran zoomorfas, pero en todas existían esas figuras. Hablando de las esculturas, que es lo que más ha quedado de esas culturas antiguas, en la escultura veíamos representar a dioses. Muchas veces esos dioses no eran seres que ellos pensaran igual como los estaban esculpiendo. Muchas veces eran simplemente representación de las características de esos seres celestes. Ahora, eso era en esas culturas que no eran cristianas, que no tenían la luz del evangelio. Sin embargo, ya ahí nos damos cuenta que esa cultura, en este caso las esculturas, estaban transmitiendo, expresando el ser humano que estaba detrás de su creación. Es decir, estaban transparentando la tendencia natural que tiene el ser humano hacia Dios.
De manera equivocada en un principio, claro, sí, de manera nublada, oculta, pero sí estaba allí presente el deseo de encontrarnos con el ser que nos trasciende, que es el único Dios verdadero. Cuando ya nos encontramos en la actualidad, nos damos cuenta que esa cultura ha evolucionado mucho y que las artes, que son parte esencial de la cultura, pero no única, también tienen muchas características y muchos perfeccionamientos. Si hablábamos de la Edad Media, nos encontrábamos con dos tipos de arte musical: el litúrgico y el que hacía parte de lo que hoy llamaríamos folclore, que era la recitación musicalizada de coplas, de poesías, hablando de juglares, hablando de cantores, etc. Existía una música popular, y esa música popular y esa música litúrgica eran coincidentes en la mayor parte de sus características. Esencialmente la música litúrgica no tenía instrumentos musicales, mientras que la música popular sí los tenía: una arpa, un instrumento de esos que son antecedentes de las guitarras. Entonces, como ven ustedes o como pueden escucharme, existía en nuestra Edad Media una música, pero era una música no muy desarrollada, en la cual lo que más importaba era lo que se expresaba oralmente, y la parte musical era solo en cuanto a la acentuación de las palabras, mas no existía mayor evolución de los instrumentos musicales. Ya se perfeccionó un poco con la aparición del órgano, pero pasaron muchos siglos hasta que llegáramos a la música polifónica. Bien, eso simplemente es parte cultural. Resulta que de un tiempo para acá la música popular ha evolucionado muchísimo más rápido que la música litúrgica. Es entendible, la música litúrgica debe tender hacia la tranquilidad, hacia el estatismo, es decir, no evolucionar demasiado. Esa es la tendencia natural de la música litúrgica, lo que no quiere decir que si esta evolucionara sería contrario. No, simplemente es como la tendencia natural que ha tenido hasta el momento. De allí, en el momento presente, vienen esos inconvenientes que tenemos con una música litúrgica que no está a la altura de los desarrollos musicales de la actualidad. No hablo de la técnica, sino más que todo de la instrumentalización, de los instrumentos que se utilizan. Bien, ya creo que nos ha quedado claro algo. Primero, que el ser humano está dotado de un instinto o de un deseo de acercarse a Dios, porque el ser humano es imagen de Dios. Que dentro de ese deseo, o más bien que ese deseo lo encontramos muy transparentado en la cultura, y que la música es parte de la cultura. También podríamos hablar de la misma manera de la pintura, de la escultura, que tocamos un poco el tema. Podríamos decir lo mismo del teatro. Acuérdense de los autos sacramentales de la Edad Media. El teatro también ha tenido gran peso en la expresión de nuestra identidad y de nuestra fe a lo largo de la historia. Entonces tenemos así una cultura que tiene música, y que esa música, pues a lo largo de nuestra historia no es que se haya desarrollado tanto, más bien en los últimos siglos. De hecho, en el último siglo su desarrollo ha sido muy amplio. Tengamos en cuenta que desde la música polifónica hasta el presente los desarrollos han ido avanzando mucho más rápido, pero en el último siglo la variación de música, la innovación de instrumentos musicales ha dado origen a una amplia gama de ritmos y de maneras de expresarnos musicalmente. Bueno, cuando ya nos adentramos en este tema propio de la música litúrgica y católica en general, vamos a encontrar que en la actualidad tenemos dos tipos amplios de música. Para un católico convencido, existirá la música cristiana católica. La música cristiana no es otra sino la música católica. Y existirá la música del mundo, podríamos decir la música mundana. Resulta que el hecho de que sea música del mundo no significa que sea mala. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado con la satanización. No debemos tachar de satánico aquello que simplemente no es
100% cristiano. En la música mundana, en la música del mundo, existe, como ya lo hemos visto, cultura, y por lo tanto existe una expresión del auténtico deseo de Dios. El auténtico deseo que tiene el ser humano de acercarse a Dios, a eso me refiero. Por lo tanto, dentro de la música del mundo existen cosas bellas y cosas que hay que rescatar. De hecho, aquí les voy a mencionar un concepto que espero podamos profundizar en futuros videos y que algunos otros hermanos nos puedan aportar algo en relación con esto. El concepto de inculturación del Evangelio, en el cual es importante tener en cuenta que todo lo del mundo es valioso porque todo lo del mundo ha sido hecho por Dios. Y es valioso, lo que no quiere decir perfecto, es decir, el ser humano ha sido hecho por Dios, pero el ser humano no es perfecto, es valioso en sí mismo y puede llegar a ser perfecto, pero el ser humano en su libertad comete errores. De la misma manera, las cosas que ha producido la cultura, es decir, que ha producido el ser humano, ¿son valiosas en sí mismas? Sí. ¿Son perfectas? No. ¿Podemos llevarlas del estado actual hacia un estado de purificación o perfeccionamiento? Sí. ¿Serán perfectas plenamente? No lo sabemos. Eso sí depende de Dios. Por lo tanto, voy a intentar mostrarles a ustedes unas características generales de la música del mundo. En primer lugar, podríamos clasificarla según los ritmos, pero sería demasiado amplio y no sería muy interesante porque en realidad los ritmos no son ni malos ni buenos. Un ritmo es como un martillo, usted lo puede utilizar para algo muy santo o para algo muy pecaminoso. El martillo lo puede utilizar para construir una mesa, o lo puede utilizar para martillarle la cabeza a una persona y matarla. ¿Sí? El martillo no tiene la culpa del uso que usted le dé. De la misma manera, los ritmos no tienen la culpa. Yo sé que hay un ritmo en la actualidad que tiene una pésima fama moral, una muy buena fama en cuanto a ritmo, en cuanto a digamos, expresión de la afectividad, y es el reggaetón. ¿Sí? El reggaetón ha sido también ya utilizado por algunas personas para la evangelización. El reggaetón no es malo en sí mismo, simplemente tuvo unos inicios atropellados. Esa es mi perspectiva personal. Espero no ofender susceptibilidad de nadie. Pero ahora, entrando nuevamente al asunto, el ritmo no es algo que nos ayude mucho. Es decir, no podemos satanizar ningún ritmo. Todos pueden ser buenos o malos. Podemos sí hacer una clasificación por intenciones, muy amplias obviamente. Resulta que está la intención de expresar lo que humanamente siento, y está la intención de expresar lo que Dios suscita en mí. Esas son las dos únicas opciones que yo veo. Dios suscita en mí algo y yo lo quiero expresar. Eso es lo que es auténticamente cristiano. Yo siento algo y lo quiero expresar. Eso es algo del mundo. Me explico un poco más. Porque resulta que en esa música del mundo también hay dos posibilidades. Por eso no podemos satanizarla completamente. Hay dos posibilidades. Aquella música que simplemente quiere expresar lo que mi naturaleza humana más baja me inspira, sin tener en cuenta lo que Dios me dice. Y por otro lado está la música que quiere expresar aquello que mi naturaleza humana me inspira, pero porque Dios me llama a ello. Bueno, seamos más explícitos todavía. En la primera característica o la primera clasificación que intento hacer, podríamos encontrar toda aquella música que simplemente quiere suscitar un acaloramiento de nuestros instintos, de nuestras sensaciones. Allí tendríamos la música que incita al sexo, la música que incita a la superficialidad, al robo. En algunos casos tenemos música que incita al placer, al poder, al dinero,
Son cosas muy humanas, sí, todos tal vez tenemos o hemos pasado en algún momento de nuestra vida por un deseo de ese tipo. La música que está haciendo está simplemente reafirmando ese deseo que tenemos. Humanamente hablando diríamos así, pero cristianamente hablando diríamos esa música nos está incitando al pecado. Nos está mostrando que el pecado es bueno y que de hecho no merece el nombre de pecado. Esa música hay que evitarla. Tal como ya lo dijeron en Mesa Redonda, ese tipo de música es peligrosa. Allá no hablaron de esa música en Mesa Redonda, yo estoy hablando de esa música. Pero ya en Mesa Redonda nos aclararon que la música que no es católica nos perjudica porque está acostumbrándonos a una manera de ver el mundo que no es la manera católica. Nos está desculturalizando, ese es otro concepto muy importante. Es decir, nos está quitando la cultura católica y por allí se inicia para quitarnos la fe definitivamente. ¿Y la cultura católica qué es? Es la manera católica de ver el mundo. Yo no veo el hecho del placer sexual, yo como católico, no lo veo como un valor en sí mismo, sino como un regalo de Dios. Y si yo me la paso escuchando música que solamente me inspira a ver el deseo y el placer sexual como un valor por sí mismo, entonces poco a poco ya no me importará nada lo que Dios me dice sobre el sexo, sino que simplemente querré dar rienda suelta a mis instintos y mis sensaciones. Por otro lado tenemos esa música mundana que nos está simplemente inculcando y recalcando un tipo de ideología, o sea, una idea sobre la cual se quiere hacer girar el resto de la realidad. Eso es una ideología. Entonces así tenemos mucha música que repite con este asunto del placer, pero ahora lo lleva hacia la posibilidad que tengo yo de llegar a ser un adinerado. Es decir, es una música capitalista, pero con un capitalismo salvaje. Es decir, yo puedo y no importa qué haya que hacer. Tenemos música de ese tipo también, música con ideología política, con ideología económica, con algún tipo de ideología que nos induce una manera de ser que poco a poco vamos a ir asumiendo. Esa es la música que debemos evitar. Esa es la música peligrosa, porque nos acostumbra a algo que no es nuestro. La misma lógica aplica para la música mundana que es espiritual. Claro, hay música mundana espiritual, ¿cómo que no? Porque ellos, aquellos que no son católicos, también tienen como creación de Dios, como imagen de Dios, tienen ese deseo de acercarse a Dios. Pero ellos, a diferencia de lo que podríamos pensar dentro de la iglesia, ellos no tienen la verdad, tienen destellos de la luz, pero no tienen la luz completa. Y esos destellos ellos comienzan a interpretarlos a su manera, lo que significa que los manipulan, que los cambian. Ese tipo de música espiritual, dentro de ese tipo de música cabría mencionar a la música protestante. Claro, es música del mundo, que tiene destellos del evangelio, que tiene las semillas del verbo, que tiene partes de nuestra verdad, de la verdad absoluta, que ellos se han llevado a sus iglesias. Ellos creen en el bautismo, creen en el Espíritu Santo, todo eso lo tienen, son destellos, pero no tienen la verdad absoluta, por lo tanto existe en ellos manipulación de ese mensaje. Esa música espiritual no solamente es protestante, existe música espiritual de la nueva era, es mucha y muy bella, por cierto. Nos llama la atención, ¿por qué? Porque en esa música vemos una simplificación de nuestra fe que es mucho más aceptable para nuestros instintos y por eso nos atrae, es una música atractiva. Cuando nos colocan esa música de la nueva era que tranquiliza nuestra mente, ¿sí? Que pretende llevarnos hacia un estado de tranquilidad absoluto, que entiendo que es dejar la mente en blanco, que es sumamente peligroso. Pero si nosotros no tenemos una formación, es decir, si ni siquiera tenemos una cultura católica y mucho menos una formación doctrinal, entonces para nosotros va a valer lo mismo esa música que la música que se pone en la parroquia en el Santísimo, cuando hay adoración o cuando hay exposición del Santísimo. Nos va a parecer lo mismo porque no tenemos el criterio para diferenciarla. Entonces, ¿esa música es buena? Sí. ¿Es bonita? Sí.
pero solamente si usted tiene el criterio para diferenciar una cosa de la otra. Si usted no tiene los criterios, no se acerque, es peligroso para usted. Si usted tiene los criterios para diferenciar una cosa de la otra, lo bueno de lo malo, entonces se puede acercar, sí, pero ojo, no permanentemente. Porque ese es el gran problema, el gran error que cometemos, que prácticamente cambiamos de música. Sí, como cambiar de moda, y resulta que nuestra cultura católica no es una moda, es nuestra esencia. Sí, primero la cultura y segundo la doctrina católica debemos conocerla perfectamente y no podemos cambiarla por comenzar a escuchar música en la cual no está esa doctrina. Ese es el gran peligro. ¿Listo? Así que si usted tiene los criterios para diferenciar lo que es católico de lo que no lo es, usted puede escuchar la música, pero lo que no puede hacer, no debe hacer en sana sabiduría, es dejar de escuchar una música católica por escuchar la música de cualquier otro sistema espiritual que exista, sea protestante, sea de nueva era o sea de otra religión. Eso no lo haga, por favor, téngalo muy presente. Si usted quiere escuchar esa otra música para entender de qué están hablando, para poder llegar a entablar un diálogo con esas personas y poderlas evangelizar, o simplemente porque usted quiere conocer otras cosas, hágalo. Sí, solo si tiene la formación suficiente. Si no la tiene, no lo haga. Peligrosísimo. Pero, aun cuando usted tenga la formación suficiente, usted solo podrá escuchar o estará en la capacidad de escuchar unas cuantas canciones que debe contrarrestar con una amplia gama de canciones de nuestra música católica. Eso es un llamado, una invitación que les hago a todos. Ahora pasaré a una segunda parte. Sí, si resumimos, diríamos que somos seres humanos y que por lo tanto todos tenemos una intención de acercarnos a Dios, que esa intención se ve transparentada en nuestra cultura, que dentro de nuestra cultura existe la música, que ha tenido muchos cambios, pero que actualmente tiene una gran variedad, que dentro de esa música tendríamos que hablar de los ritmos, pero que no es importante, sino más bien hablar de las intenciones, y que solo existen dos intenciones: la cristiana, que quiere expresar lo que Dios hace en nosotros, y la mundana, que quiere expresar lo que hacemos nosotros. Dentro de eso que hacemos nosotros, que es la música mundana, están cosas supremamente peligrosas que incitan a los instintos, a las sensaciones o a las ideologías, y por otro lado está una música que quiere expresar la espiritualidad que cada uno vive. Dentro de esa música espiritual que cada uno vive existen cosas muy bellas y que pueden incluso enriquecernos y que podríamos acercarnos a esas cosas, pero hacemos la aclaración que ya ustedes han escuchado. Primero, formarse, y segundo, no empaparse demasiado de esa música diferente a la nuestra. En un último tema que quiero tratar, así como lo hemos hecho muy rápidamente, quiero mostrarles que dentro de nuestra música católica también existe la variedad. En un país como Colombia, como México, como Venezuela, Guatemala, en donde durante muchas décadas, muchos siglos de hecho, el 90 o el 100% de la población fue católica, es imposible no darnos cuenta que dentro de la música popular, muchos de esos músicos, de esos cantantes eran católicos, y que por lo tanto lo que estaban expresando en sus letras era por lo menos la cultura católica y ojalá también la doctrina católica. Por lo tanto, existe una música popular, socialmente popular, que es católica, que podemos escuchar, que en muchos casos serán esos ritmos y esas letras con las que crecimos de pequeños, que nuestros padres o abuelos cantaban. ¿Qué característica tienen esas letras? Pues la característica en general es que no es contraria a la doctrina. Es decir, simplemente cantan al amor, cantan a la naturaleza, a la patria, pero que no van en contra de la doctrina, simplemente muestran cómo ellos desde su mundo popular veían la patria, y pues dentro de su mundo popular estaba la misa diaria o la misa dominical, estaba los rezos devocionales que tenían, y por lo tanto ellos no dirían nada contrario a la doctrina. En muchos casos sí, en otros casos no. Bien, esa es una primera parte. Esa música es católica.
se ha desarrollado mucho y de un tiempo para acá ha perdido la esencia católica y se ha convertido en música que rinde honor más al negocio de la música, al negocio de las disqueras, que a la expresividad del ser humano. Y por lo tanto se ha ido más hacia los instintos y las sensaciones, e incluso hacia las ideologías. Es correcto, pero en su esencia o en su origen, esta música popular católica era católica. Y era válida para nosotros y sigue siendo válida para nosotros, para escucharlas. Lo que hay que hacer con esta música es rescatarla, porque resulta que nosotros los católicos, dentro de nuestros países católicos, hemos perdido lo que esa música lograba. ¿Qué lograba? Lograba que la cultura del país fuese evangelizada. Eso era lo que lograba. Cuando la gente se acostumbraba a escuchar cosas bellas sobre la vida diaria, que estaban en la misma línea de la doctrina, eso era parte de evangelizar la cultura. Es una parte muy incipiente, muy simple, pero es una parte. Bien, en un segundo nivel, de un tiempo para acá sobre todo, aunque siempre ha existido en menor o mayor nivel, hemos visto el surgimiento de la música de alabanza. Lamentablemente, y hay que decirlo, nuestra música católica ha visto surgir ese sentimiento o ese deseo de crear música de alabanza, dada la competencia que nos pusieron los protestantes. Sí, porque en un primer momento simplemente era música popular en la cual se alababa. En otras canciones no se alababa a Dios, pero pues sí se alababa a su creación, es decir, la naturaleza, la patria, la familia. Eso era la música que teníamos. Era una música bella, pero de un tiempo para acá se ha segmentado en la música bella que ya conocíamos y ahora la música de alabanza. No es malo. Lo malo es que haya sido por una competencia con los protestantes en ciertos ambientes, ¿no? Porque en otros ambientes surgió de manera natural. La música de alabanza. Es bella esa música. Es una música más libre, que no tiene que responder a ninguna regla litúrgica, pero que sí responde y debe responder a la doctrina. Es una música en la cual se alaba la grandeza de Dios. Y muchas veces se alaba la grandeza de Dios en la vida de un santo, la grandeza de Dios en la Virgen María, la grandeza de Dios en la evangelización, en la parroquia, ¿sí? Ese tipo de música que alaba a Dios en la Eucaristía, en los sacramentos, que menciona la realidad del bautismo, que muestra cómo el Espíritu actúa en nosotros. Esa música es bella, es perfecta y hay que rescatarla. ¿Cuál es el problema? Que como nos quedamos sin la música social, la música popular católica, sí, nos quedamos sin esa música lamentablemente. Ahora pareciera que solo la música católica es la alabanza que están sacando muchos y muy buenos cantantes, y la litúrgica, y resulta que no, que hay que tener en cuenta que nuestra música católica también ha sido popular y la podemos volver a popularizar. ¿Cuál es el problema de nuestra música de alabanza? Que se ha quedado solo para nosotros. Es tan específica que ya no evangeliza. Simplemente se utiliza en los conciertos de evangelización. Pero ¿quiénes son los que van a un concierto de evangelización? Pues los que ya están evangelizados. Y se llevan otros 2 o 3 amigos que a lo mejor también tienen mucho que ver con que ya están evangelizados hasta cierto nivel. Muy bello que se haga eso. Pero ¿qué nos falta? Entrar en la cultura. En un último nivel o lugar de la música católica tenemos la música litúrgica, que es de menores proporciones porque es una música que debe responder a unas normas litúrgicas. Lamentablemente, hoy en día se han filtrado en nuestra música litúrgica cantos que eran de alabanza, que eran bellos, pero que no tienen su lugar en la liturgia, porque no responden a las normas que la liturgia nos pide, y que por lo tanto están desvirtuando a la liturgia. Eso no es que sea algo negativo, pero si usted conoce nuestra doctrina, usted se dará cuenta que esos cantos están sobrando. Muy bellos para la alabanza frente al Santísimo, muy bellos para la alabanza en un concierto de evangelización, pero no son apropiados para la liturgia. Un canto de perdón, por ejemplo, que diga un montón de cosas, pero que no se centre en las palabras que debe mencionar, no debe estar en la liturgia. Por ejemplo, un canto
del Padre Nuestro, que diga 3 o 4 frases del Padre Nuestro y luego complemente con un montón de frases que no son propias de la oración del Padre Nuestro, no debe estar allí. Entonces allí tenemos el problema. La música litúrgica es de menor cantidad, cuantitativamente es menos la cantidad de música litúrgica. ¿Por qué razón? Pues porque no toda la música obedece a estas normas. Simple. Ahora, la música litúrgica no tiene que ser canto gregoriano, no tiene que ser música polifónica del Renacimiento solamente. La música litúrgica, todo lo contrario. El canto gregoriano, claro, hay que rescatarlo, pero nuestro pueblo lamentablemente no ha sido enseñado, no ha sido educado en esto. Así que mientras lo enseñamos, que parece que va a estar muy difícil porque no veo que se hagan los esfuerzos suficientes en las parroquias, pero mientras lo enseñamos al pueblo, al canto gregoriano, entonces debemos utilizar otros ritmos que sean fáciles de comprender, que sean que la letra de estos ritmos sea fácil de comprender, que el ritmo sea fácil de llevar, para que toda la asamblea cante. El canto litúrgico debe tener esa característica. Por lo tanto, esos cantos que tienen una modulación de la voz muy específica son cantos que tampoco cabrían en la liturgia. Entonces, eso es como la invitación general. La música católica es muy importante y hay que rescatarla. La tenemos un poco abandonada. Dejamos que cantos de otras denominaciones e incluso de otras creencias entren en nuestra cotidianidad. Y vamos reemplazando nuestra música por esas otras canciones. En parte es entendible, repito, porque hemos dejado que nuestra música popular se vuelva ausente en nuestro pueblo, cosa grave. Y se ha vuelto ausente porque nuestro pueblo ha dejado a la iglesia de lado y se ha centrado en lo que le venden las disqueras, en lo que suscita sus instintos y sensaciones o lo que favorece su pequeña ideología y la reafirma. O porque sencillamente queremos ver a un Dios un poco más maleable, más parecido a nosotros mismos, y por eso aceptamos esos cantos espirituales de espiritualidades muy frágiles, muy simples, muy pegadas al mundo. Hermanos, yo creo que hay que dejarlo ya hasta acá. Ya me he pasado mucho del tiempo que quería dedicarle a esto. La invitación entonces ya ha quedado muy clara. La música protestante no la debemos escuchar. Solamente si estamos formados la podemos escuchar, pero no reemplazar nuestra música por aquella. Y no hay que satanizar de todas formas ningún ritmo, ningún género, ninguna manera de realizar la música, ni siquiera ninguna letra. Rescatemos letras de protestantes, sí, hay que hacerlo, son bonitas. Escuchémosla para poder dialogar sobre esas mismas letras y por ahí comenzar a evangelizar a aquellas personas que las escuchan. Pero ojo, no reemplacemos, y si no tenemos formación ni nos acerquemos a aquella música, primero formémonos. Mil bendiciones para todos ustedes. Los dejo con una bella canción de nuestro querido cantante católico Martín Valverde. Pruebas nos remitimos. Yo he sido tu mejor amigo. Sí le tenemos miedo al amor, pero ¿sabes por qué le tiene miedo al amor? Porque el amor es lo único que lo corre en cuanto llega. Cree esto, cántalo conmigo, piensa. Y a nuestra hermana Glenda. Mil bendiciones, chao.